la gráfica con valores, ¿sale? ¿De qué viene? A ver, el circuito más simple, bueno, que se utiliza para ver qué hacemos, ¿sí? Lo que siempre se trae, como siempre es un transistor, ¿sí? Siempre tengo mi voltaje de alimentación, ¿sí? Y tengo mi carga de mi resistencia o mi carga, simplemente, ¿sale? Les digo que estos sueños saben que van a ser gerentes y jefes y van a llegar a la hora que quieran, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Ese siempre se va a referenciar, tal. Y aquí simplemente voy a, bueno, tengo mi voltaje o mi generador, ¿sale? Este es mi voltaje de mi gate, ¿sale? Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a tener mi voltaje colector emisor, se me olvida. Si no, no tenemos aquí, ¿no? Tal cual. Ay, qué feo aquí es esto. Ay, siempre queda error o feo aquí esto. A ver. Ay, así. Ay, ching. Ah, ay, así. Ya, bueno, más o menos así. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que se utiliza para graficar o tener la respuesta? Siempre sabemos que vamos a tener un tiempo de encendido y apagado. ¿Vale? Eso se entiende. Ahorita vemos la gráfica también, es importante. ¿Sí? Lo que yo voy a tener siempre va a ser mi voltaje colector emisor, ¿sí? Contra mi corriente de mi colector, que es el de mi carga. ¿Sale? Eso siempre. Ahora, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de quién, de mi voltaje de alimentación sobre mi carga, ¿no? Que va a ser mi corriente, al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces va a estar, como siempre, como función entre RL, ¿sí? Ese es mi punto de referencia, siempre va a ser mi punto de referencia, ¿no? Y siempre va a ser sobre la máxima, ¿sale? Entonces dejen poner eso para que para que no se vea muy bien, ¿sí? Entonces, lo que generalmente sucede, ¿sí? Voy a tener siempre un punto de referencia, voltaje colector emisor. Este es tal cual, ¿no? Déjenselo un poquito más para acá. Ahí está, ¿sí? Voltaje colector emisor. Te lo ponemos aquí el otro, ¿sale? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? En esta trayectoria, ¿sí? Tanto en un punto como en otro, ¿sí? Están las acciones de encendido y apagado, ¿sí? Cuando está en la parte de apagado, pues obviamente va a aparecer el punto, mi voltaje máximo, no está conduciendo, no va a haber caída de tensión, ¿sí? Son mis dos puntos extremos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace el fabricante? Y también sé que hay máximo, ¿eh? Cuidado con ello, ¿vale? Aquí está el máximo, ¿sí? Eso lo conocemos, ¿sí? Entonces, y hacemos esto porque realmente lo que no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Lo voy a poner ahí exagerado, ¿sí? Ahí así. Sin embargo, sé que este es mi punto de referencia, ¿vale? Entonces, lo que generalmente nos piden, ¿sí? Para que no tengamos problemas y de una forma no muy simplona, ¿sí? Pero sí muy eh, segura, es que se trace una figura o una área, ¿sí? Más bien es un área, que es la famosa SOA, que es
área de operación segura. ¿Sí? Obviamente nuestro punto máximo va a tener que coincidir con mi corriente de mi colector máxima. ¿Sí? Y en el extremo, obviamente, superior o máximo igual. ¿Sí? Estos son datos que me da a mí el fabricante. Cuidado con ello. ¿Sí? Estos son datos. ¿A dónde le pondríamos? Aquí, ¿no? ¿Sí? Y C de colector seguro son datos de fabricante. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sé que va a ser mi corriente de mi colector? Esto ya lo vieron en electrónica 1. ¿Sí? Esta corriente, la corte de mi colectora, que es igual. Lo estamos viendo en la gráfica. ¿Sí? Entre veces. Es simple, esto es dado por lo del transistor, ¿eh? Lo de tal cual. Aquí no estamos inventando nada. ¿Sí? Simplemente estamos recordando que cómo trabaja un transistor. ¿Sale? Una manera muy sencilla, muy fácil de determinar, ¿sí? Mi corriente de mi carga, o sea, la corriente que voy a tener, ¿sí? O la que va a poder soportar, ¿sí? Mi transistor, ¿vale? Sin necesidad de ser muy, ay, ay, ay. ¿Hasta ahí vamos, jóvenes? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en el switcheo. ¿Qué pasa en el switcheo? ¿Listos? Sí, profe. Bueno, dale, esto es nada más, es rapidísimo, esto no me quiero meter en más cosas, ¿sí? Porque tenemos que ver circuitos, si no. Pues podríamos ver, bueno. Ahora fíjense bien, es algo que siempre nos llevamos con respecto se me olvidó, se me olvidó. Este, ¿Qué es lo que sucede con el voltaje colector emisor en el tiempo? ¿O qué es lo que pasa, ¿sí? En los tiempos de conmutación? Y eso se ve reflejado obviamente cuando se hace
la parte de los tiempos, ¿no? Entonces, a ver, porque igualmente vamos a ver que la corriente del colector pues siempre va a estar afectada por el tiempo de switcheo. Sí, eso es indudable. O el ciclo de trabajo, como lo queramos ver más adelante, lo vamos a tratar así. ¿Sí? Entonces, a ver. Híjole, dicen que este no se ve. Yo digo que sí se ve, pero bueno. Vamos a hacerlo con rojo. ¿Sí? A ver. Entonces, a ver. De las características de switcheo de las características y obviamente tiempos, de conmutación que vamos a tener. Fíjense bien. Voy a tener dos partes diferentes. Obviamente, saber cómo se comporta encendido y apagado. ¿Sí? Entonces vamos a empezar obviamente con la corriente, ¿no? A ver, sí, hubiera puesto al revés. Bueno, uno de, no, ¿qué? Un rojo y un negro, ¿no? A ver, vamos a ver. Viene mi tiempo, cruza y baja. ¿Sí? Este es BS. ¿Sí? Pero eso voy a decirles, ¿verdad, chin? Bueno, a ver. Híjoles. Que ya le puse la gráfica. No, no, a ver, dejen de explicarles, porque si no les voy a poner en la ecuación y no. A ver. ¿Me ven? Ya vamos con el rojo. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está? Ya lo dejé destapado. ¿Sí? A ver, fíjense bien. El voltaje del colector cae cuando se enciende. Sí, a ver, fíjense bien. El voltaje, eso lo sabemos. El voltaje del colector, ¿sí? Decae, ¿sí? Cuando se enciende, ¿no? Cuando se enciende el... No se enciende, ¿cómo diríamos? Se activa, ¿no? Vamos a decir que se activa o con... Eso de encender no me gusta. Se activa el transistor, ¿sí? Entonces, por lo que tenemos mi voltaje colector emisor en el tiempo. Este es colector emisor en el time. Aquí era igual. A mi voltaje de alimentación, pero es mi tiempo, sobre el tiempo de encendido, ¿sí? Entonces, la corriente del colector, que es igual. Bueno, la corriente se eleva, ¿no? Pasa, eso es lo contrario. Baja uno y se tiene que elevar el otro. La corriente del colector se eleva, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en las gráficas, ¿sí? La corte del colector que va a ser igual. Corte del colector en el tiempo. Estado transitorio. A mi corriente máxima. ¿Por quién? Por mi tiempo de encendido, tiempo de... ¿No? ¿Dónde? También
La corriente máxima, eso sí no lo sabemos. Simplemente está dada por quién. La corriente de Herren permanente. ¿Sí? En régimen permanente, ¿sí? Permanente o estable, que ustedes son de control, ¿no? Ustedes saben. La idea del conductor aquí va a ser igual. ABS, ¿por quién? 1 menos mi voltaje colector emisor sobre BS. ¿Sí? Entre R. ¿Sí? En R de mi carga. Y al cabo de mi corriente. Simplemente está el factor. ¿Sale? O aquí lo habíamos puesto así, a ver, que sea muy feo. Oh, ¿sí? ¿Le entendemos o no? Ah, estaba aquí así. Ahí así, para que no se vea tan feo. ¿Sale? Entonces simplemente es ir viendo lo que está pasando con mi carga. ¿Sí? La carga va a determinar, obviamente la carga siempre va a determinar la corriente máxima que mi circuito va a demandar, obviamente va a estar sujeto. Ahí no hay nada nuevo. Profe, ¿BS qué era? ¿Cuál? BS, BS voltaje de qué. de la fuente, el voltaje de alimentación. Vale, gracias. Recuerden que esto es la... Ay, ¿qué onda? BS es de source. Sí, más que no podemos hablar la palabra completa, ¿ves? Supply. O que lo quieren poner los gringos como le hacen supply. ¿No? Por eso es BS. ¿No? Sí, ¿quién preguntó? Gracias, profe. Haz el... Ay, bueno, no se ve tu nombre. ¿Sí? Este es lo que generalmente siempre hacemos, ¿no? Hacer las abreviaciones. La famosa SOA.
¿Listos? ¿Podemos borrar? Por mí sí. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una gráfica y es que es muy, no vemos, no vamos a alcanzar a ver nada más, voy a hacer la gráfica y les voy a explicar y un ejercicio, más que ejercicio, nada más es una demostración de qué es lo que sucede con con este famoso IGBT, ¿no? A ver, es que me estaba adelantando yo, ya ven, no me dicen, yo luego les quería poner porque, bueno, eso es lo básico de un transistor, eso sí se lo saben, ¿no? Esto sí ya. A ver, entonces, ya sé, no ha llegado este niño. ¿Ya ven cómo es de flojo su jefe de grupo? No ha llegado Villebaldo, ¿verdad? Luego se anda quejando de que luego quiere 10, dice. Qué niño. Bueno, decíamos que teníamos esto. ¿Sí? A ver, ese es el tiempo, es el time. ¿Sí? Pues simplemente voy a dar la respuesta bajo qué es lo que estoy pasando. ¿Sí? Decía que empezamos, obviamente, ¿qué es lo que pasa con los voltajes y corrientes? ¿Sí? Y eso va a ser en un lapso de encendido o apagado, dependiendo de dónde esté yo trabajando. ¿Sí? Porque no es lo mismo, sabemos que no, obviamente sabemos que no es lo mismo, ¿sí? Cuando está apagado, o no está activado, vamos, el transistor, la corriente, ¿sí? Del colector, pues obviamente sí, se debe de incrementar. Sin embargo, el colector emisor debe de reducirse, ¿sí? O casi ser mínimo, ¿sale? A ver, entonces, a ver si hacemos, eso es lo que debemos de. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí estoy medio exagerando. Aquí debe ser menos. Casi debe ser cero. Casi, pero no debe decir. ¿Vale? Entonces, este es mi voltaje de alimentación. BS. ¿Sí? 1 menos T entre mi tiempo de encendido. ¿Sale? Ese no es más que mi ciclo de trabajo. No lo vamos a ver más adelante. Todavía está muy sencillo. ¿Sale? Y este es mi punto de mi voltaje colector emisor. Pero vengo de un estado que off a on. ¿Sí? Este es mi tiempo que tarda en encenderse. ¿Sí? Este es el tiempo. ¿Qué pasa con mi corriente? ¿Cómo se comporta? Híjoles, ahí le puse esa, ¿verdad, chinga? ¿Sí? Entonces, mi corriente tiende que, si lo enciendo, ¿cómo va a ser la corriente entonces? Se debe de elevar, ¿no? Debe de llegar. ¿A qué va a ser? Pues a mi corriente máxima, ¿sí? Por mi tiempo de encendido. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí viene algo que generalmente siempre olvidamos. Bueno, no olvidamos, depende de lo que estemos haciendo. ¿Sí? Eso, lo que generalmente nos interesa es saber qué pérdidas tengo en watts. ¿Sí? O pérdidas de disipación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que generalmente sucede es que yo voy a tener unas pérdidas. ¿Sí? En watts.
La potencia en pérdida, esto lo estamos dando, ¿sí? Es BS, es por corriente máxima, ¿no? ¿Por quién está dado? Sí. Y hay quien, híjole, no nos va a alcanzar. Voy a ponerlo aquí abajo. Mi corriente máxima. Este no es más que mi ciclo de trabajo. ¿Sí le entienden a esto? Sí, profe. Ahí está. Esas son mis pérdidas. Son las pérdidas de switcheo, lo que uno dice vulgarmente. ¿Sí? Hay, ¿sí? Autores, ¿sí? Que mi pérdida de encendido, potencia en watts, híjole, ¿dónde lo pongo? Ya ven. De encendido, ¿sí? Obviamente es BS. Ay, no es cierto, entre 6. Un factor. Y deberían de ser igual para ambos. Deberían, pero no es así. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en mi tiempo de apagar? Cuando vengo de encendido lo voy a apagar. Híjole, ¿dónde está? A ver. Vamos, ahora empieza aquí. ¿No? Este es I máxima. ¿Cierto o no? On. ¿Sí? Y aquí va a caer la corriente de mi colector. Son mis puntos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Es que la puse con rojo, ¿verdad? Ahí no lo dejé. ¿Sí? Con mi voltaje. Va a pasar, chinga, a ver, ahora lo voy a hacer con rojo, ya ven qué cosa. Sí. Y aquí vieron exagerado. Sí, es mucho mayor. ¿Sí? Entonces mi voltaje, BS, ¿sí? Pero aquí venimos de todo lo contrario. Y este es mi tiempo de apagado. Que entre comillas, ¿sí? Es más pequeño, o es más fácil apagar que encender, ¿sí? E igualmente de la forma, aquí debemos nosotros calcular mis pérdidas de switcheo. Este es watts, esos son watts, ¿verdad? Este es el tiempo. Entonces también off será igual a quién? T 36. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente haciendo? Lo que vamos a hacer, y eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿sí? Es ver, ay, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? A ver, ahorita les explico eso porque si no se van a perder. Profe, para la gráfica superior derecha que está ahí, la fórmula es BS por tiempo sobre tiempo de encendido o tiempo de apagado.
Así es. Ah, bueno, en ese sería ese apagado, perdón, sí, cierto, es apagado, perdón. Ya ves, está en rojo. Es apagado. Ah, ok, Es gracias, off. profe. Sí, sí, es off. Ah, qué bueno que me dijo. Off, 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 off. Estamos en apagado. Ay, 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 ay. Qué bueno que me dijo. Gracias. No, es apagado. Sí, acá es encendido y es apagado. On y off. Ya ve, qué bien, gracias. Ay, yo. Viendo la otra gráfica. A ver, hacemos una. Hacemos. Este. El power off. ¿No? Entonces hacemos un. Rapidito, rapidito. Nos va a ganar el tiempo. Quiero saber. Ujule. ¿Listos? Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿para qué A se ver. utiliza la... Híjoles. Espere. ¿Para qué es la W? ¿Para qué la W? Pues Ajá, no ¿y sé, qué es pero lo yo no que escucho dice? radio W. Sí, ¿para qué es la W? ¿Qué? ¿Y qué es lo que dice al final? ¿T sobre qué? ¿Para qué la W? ¿Cómo que para qué es la W? A ver, no le entiendo. A ver, ¿qué pasó? Yo creo que se refiere, profe, a la W de potencia. Es potencia, compañero. Ah, W es la potencia, son watts de encendido, pues apagado. ¿O cómo? A ver, si no le capté qué pasó. A ver, ¿sí o no? A ver, que ya me dejaron, yo estaba pensando en otra cosa que les iba a decir.
pasa? A ver, ¿sí o no? Dice el compañero que sí, lo escribió en No el chat. le, no le agarré la onda, dicen ustedes. Ahora, me agarraron a mí en curva. ¿Qué pasó? A ver. Sí, creo que el compañero no sé si tiene problemas con su micrófono, pero el chat escribió que sí era eso. Ah, pues W pues es la potencia, watts de encendido, ¿no? ¿Sí se entiende o no? A ver, yo me estoy repitiendo lo que ya sabemos, ¿no? Está feo. Bueno, ya sé que estaban feos los dibujos, ¿no? A ver, esta parte, esto de aquí, esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero, a ver, hoy de una vez me adelanto, porque es que ese es el problema, por eso no quiero entrar muchas, en, en aplicaciones, porque luego se me van a... Más bien me adelanto, me tendría que adelantar a ciertas cosas. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Más o menos se entiende? Jóvenes, No, ninguna pregunta, esa es su profe. compañera. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó, César? César. Ah, no, ninguna pregunta. ¿No? Bueno, a ver. No, profe, estoy con ninguna. Voy a lo siguiente. ¿Mandé? Nada, profe, que no había duda. ¿Qué pasa, Natal? ¿No? A ver, mira. A ver, vamos por esta, a ver. Es que este tiempo encendido y apagado. A ver, ahora vamos por otro. Este, yo espero que, no sé si los hayan explicado, se los hayan dicho en electrónica 1 o en otras cuestiones, sí, pero a ver, mira, a ver. De todos modos, vamos a tener que ver. Lo que pasa es que, en ocasiones yo siento que me adelanto, o si ya lo saben, pues ya, no hay problema. Me adelanto mejor de una vez, si no, después no nos entendemos. ¿Sí? En el tiempo, ahora sí, como dice los niños, ¿sí? Vamos a decir que este es mi periodo, ¿sí? Tal cual. Sí, yo lo puedo dividir en EVs, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Más o menos, ¿eh? Pues pongan ustedes que son las mismas longitudes, ¿sí? Y aquí. Este es el tiempo, ¿sale? Este es mi periodo. Aquí lo que estoy graficando, sea voltajes, sea voltajes, ¿sí? X voltajes de salida, cuestión de lo que estoy haciendo, ¿sale? O lo que puede ser corriente, ¿sí? Entonces, este es mi periodo. Hijo, no va a alcanzar aquí, lo hice chiquito, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo hacer, lo voy a poner con rojo. A ver, para que sea, a ver si me doy a entender, ¿eh? ¿Sí? Este va a ser on, mi tiempo de encendido. Tiempo de encendido del transistor o lo que sea, ¿sí? Transistor, ese es lo que yo tenga, ¿sí? Y lo demás va a ser mi tiempo de apagado, ¿sí? Este es mi off, este es off, ¿sí? ¿Sale? ¿Sí me explicó? Ay, ay, ay. Bueno, aquí está diferente, pero bueno, ¿sale? Este es el off. Entonces, si yo digo que aquí es el 50% o 0.5, como lo quieran ver, porque al fin y al cabo este es mi periodo. ¿Sí? Yo estoy diciendo que mi ciclo de trabajo función patito es del 50%. ¿Sí?
y se hace con referente al tiempo de encendido. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, en vez de ser ello, lo puedo hacer más pequeño, ¿sí? Vamos a decirle que sea 25%, ¿sí? Y el restante va a ser el off, ¿sí? Entonces, aquí nada más tengo yo un pedacito aquí de on, ¿sí? 25, no, yo y mis letras. 25%, ¿no? O un cuarto, como lo queramos llamar. ¿Sí? Puede utilizar diferentes términos para decirlo. ¿Sí? Entonces aquí yo digo que mi función patito, un ciclo de trabajo, es el que dijimos, 25%, ¿verdad? O un cuarto, como decíamos que debe ser, o punto 25. Aquí sería función patito, punto 5. ¿Sí? O lo puede hacer más grande, o puede ser todo lo contrario. Puede ser que mi tiempo de encendido sea el 75%. Y el restante sería el off, ¿cierto o no? Esto es con respecto a mi ciclo de trabajo que yo estoy siempre marcando, ¿eh? Mi ciclo de trabajo siempre va a ser mi periodo. ¿Sale? Entonces aquí yo diría que si un patito es igual a lo que dijimos, 75%, ¿verdad? O punto 75. Si yo estoy haciendo esto, puedo estar moviendo los tiempos, ¿sí? De encendido y apagado. Realmente, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi interruptor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi carga? Miren, lo que vimos en el diagrama anterior, ¿sí? Ay, 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 qué feo. ¿Por qué lo hace lo rápido? Este es mi gate. Este es mi ciclo de trabajo. Este es mi pulso. Este de aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando yo estoy moviendo esto? ¿Cómo le llaman esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Está variando la frecuencia, ¿no? La estoy cambiando la frecuencia. Entonces, ¿la frecuencia de qué? La frecuencia de conmutación. De conmutación. La frecuencia, sí, más que la frecuencia es que el tiempo de encendido. Este es mi periodo. Este va a dar el periodo, me va a dar mi frecuencia. Mi frecuencia está aquí. Pero ¿qué pasa aquí con esto? ¿Estoy qué? Ustedes que son en control y que lo utilizan y que entregan su proyecto con su ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? No, ya no utilizan los PIC. ¿Cómo se llaman ahora los que utilizan? ¿A poco ya no se utilizan los PIC, Esos son profe? mis controladores. ¿Mandé? ¿A poco ya no se utilizan los PIC? Pues no, ya no están, ya no los utilizan, ahora utilizan otro, ¿cómo se llama el otro? ¿El Arduino? Los que luego traen ahí ¿Mandé? ¿El Arduino? Los que traen los niños en la secundaria, que por ahí los veo, ¿no? Utilizan para robótica y esas cosas. ¿Cómo se llama ese Arduino, profe. que lo veo? Ese Arduino. Para que veas. Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman a esto? Y se muévele ahí al potenciómetro, muévele. A ver si funciona. A ver.
O no sé, no sé si me esté haciendo la pregunta correcta o cómo se haga la pregunta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues, está variando el tiempo de conmutación de encendido, ¿no, Encendido, profe? ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo le llaman a ello? ¿Cómo le llaman a esto en los libros? A ver, sí saben. Y hasta ello me dejan asombrado, ¿no? Fíjate que hice esto, órale. Y que lo programe, y que lo mando desde la computadora, acá está, ¿qué dicen? Hasta a través de Wi-Fi lo puedo hacer. Oh, caramba. ¿Cómo se llama? No sé si se podría llamar tren de pulsos, profe, pero Sí, es el tren de pulsos, pero ¿qué hago con el tren de pulsos? Ya sé que esto lo hago. Este es mi tren de pulsos. A ver, que este es un tren de pulsos 50-50. O puede ser un tren de pulsos 25-70. O puede ser un tren de pulsos 75-25. O lo que yo quiera. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se le llama eso? Cuando puedo cambiar esto. O cuando cambio ese tipo de relación. Tiempo encendido apagado. ¿Eh? ¿No? ah, ya, profe, el PWM. Eso. Ya ven, hasta en inglés. Ay, PWM. La modulación de ancho de pulso. ¿Qué es eso? ¿Sí o no? Por modulación de ancho de pulso. Pues es lo que hacen, ¿no? Es lo que hacen en su proyecto con sus Arduino y no sé qué tanto, ¿no? Que trae hasta 2 o 3 salidas, pues no sé qué. Dije, ¡ay! No, no, esas cosas son muy avanzadas para mí, ¿no? ¿Sale? Entonces realmente es a lo que estoy refiriendo. ¿Si le entendimos o no? Mire, por lo siguiente, es que quería para que vean lo de potencia, nada más ver qué es lo que hace y qué es lo que está haciendo el transistor. Pero tiene obviamente porque ya yo considero que ya saben esto, ¿no? A ver, ¿hacemos el ejercicio o no? Bueno, vamos a ponerlo ya, si ustedes si le entendemos ya, y si no, pues a ver qué hasta me dicen ustedes, ¿no? Porque si no, pues ya nos... Para que vean ustedes que sí tiene mucho que ver, muchas cosas que tenemos que saber, o que vimos en los primeros cursos, ¿sale? Bueno, vamos a borrar. ¿Podemos borrar? Belén, Selma. ¿Sí puedes Sí. borrar? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Yo lo hacía en el sentido, pues, nada más para demostrar si porque es importante siempre calcular pérdidas, potencias, ¿sí? A ver, híjoles. Ah, le iba a poner con amarillo. Iba a pintar con amarillo. Bueno, no es cierto, de acá. A ver, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Si no, ahorita me preguntan, porque si no, todos ya nos vamos a quedar Bueno, mejor los voy a dejar ahí pendientes. ¿Saben qué? Lo voy a hacer rápido. A ver, mejor una tablita de comparativa. Ya dejo ese ejercicio para más adelante que veamos este chopper. Que se parecen mucho, ¿eh? Hay muchas cosas muy, muy parecidas. Este, de talco.
¿Qué hago? Híjoles, ya está calor me dio. Espérenme. Vamos a hacer el ejercicio, porque de todos modos creemos que si no va a decir, pues bueno, ¿para qué vimos potencia? ¿Para qué perdimos el tiempo el día de hoy? Bueno, a ver, rápido un ejemplo, a ver. Entonces tenemos un IGBT, así de sencillo, ¿sí? Switchea una carga, fíjense, bueno, no, sí, ¿no? Switchea una carga R igual a 10 ohms, como siempre, agarro mis 10 ohms. Alimenta, eso ya hasta me lo van a ver que siempre agarro mis cargas de 10 ohms. Bueno, alimentado con una fuente de 100 volts de CD. Sí, estamos en CD, ¿vale? Si el ciclo de trabajo este trabajo, se me olvidó, ya ven, ahorita les digo. Trabajo en inglés, ya ven que le llaman el duty. En los libros viene con una D así, ¿sí? O como una cosa así. Por eso yo le digo función patito, ¿sí? ¿Sale? Es el famoso duty, lo que le llaman los gringos. ¿Sale? Vamos a ponerle así, función patito del 25%. Sí, 25%. 25%, ¿sí? Así de sencillo, otra vez. Calcular el voltaje y corriente, obviamente, ¿no? Ya vamos a aquí determinar. Obviamente es la corriente, vamos a poner corriente de carga y pérdidas del ciclo. Y estamos frente al ciclo on-off, ¿no? Si no, no tiene chiste. ¿Sale? Sí, aquí viene lo importante. Un tiempo descendido a un, que le puse, un micro, ¿verdad? Y T off, T on, perdón. Pues sí, si no tiene on, es igual a un micro y el T off a 2, ¿no? Ahí están. Si el voltaje activo, de activo, dos volts. ¿Sale? Solución sencilla. Vamos ahí. Creo que se ve medio feo, ¿no? ¿Sí le entienden a los garabatos, jóvenes? Sí, profe. O más bien, ¿sí? A ver, ahorita dejen cambiarle de color. Se van a decir que no. No vemos. ¿Dónde deja el negrito? Acá está el negrito. Ahora sí es para que se vea. Bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver, la corriente de la carga la sabemos, ¿no? Esto está muy sencillo. ¿Sí?
La corriente en la carga es que es BS entre R. Ese no cambia. Sí, ley de Ohm. ¿Sale? Son 100 volts entre 10 ohms. 10 amperes, ¿no? Ese no cambia. Entonces, el voltaje promedio en la carga. Voltaje promedio en la carga. ¿A qué va a ser igual? Ese es voltaje de salida, ¿sí? Average. O promedio, como le llaman los gringos, ¿no? Decía su compañera, así lo traen ellos, ¿no? Average, ¿no? ¿Sí? Es función patito por... Lo vamos a ver por qué es esto, ¿eh? Esto lo vamos a demostrar después. ¿Sí? Lo vemos a fuerzas. Otra vez. ¿Por cuánto? Por 100, ¿no? Ahí está. La corriente promedio en la carga. Aquí de una vez igual. La promedio. ¿No? Pues es mi voltaje promedio entre mi resistencia, ¿no? 25 volts entre 10. Ah, ¿no? No me alcanzó el pizarrón, ya ven. Híjoles, rápido, ven que se va el tiempo, jóvenes. ¿Listo, Luis Carlos? Sí, profe. ¿Dale? No vino Villabaldo, se quedó durmiendo. Luego va a estar quejando, no, quiero un 10, no, yo sí, ya lleva 3 faltas, se los voy contando. Si no hay necesidad de que, lo va a decir que no van a ver. No, sí entré, yo sí entré. Esta vez sí habrá más 10. Pues yo creo que con menos uno del Villabaldo, ¿no? Entonces no va a haber más, va a haber menos. Bueno, ¿podemos borrar? No se nos va a ganar el tiempo. Está sencillo, ahorita no. Igual es formulita, no hay nada. Es que no, es que si me tenía que hacer la demostración de dónde sale la potencia de las pérdidas en estado de encendido apagado, pues esas son fórmulas ya dadas, ¿no? Pero no es para que ustedes las tengan. O las recuerden por ahí. ¿Borro esto? ¿O lo de arriba? Lo de arriba, profe. ¿Lo de arriba? A ver, dale. Vamos a borrar el enunciado. El enunciado está muy sencillo. Está cortito, no tiene nada de especial. Bueno, para que no nos confundamos. Entonces, a ver. Las pérdidas, ¿sí? O pérdidas totales. Las pérdidas totales, ¿sí? Van a ser igual a las pérdidas en estado de, activo o pérdidas
perdidas, ¿sí? En the non-stay. Activas. Es que está muy largo el nombre en español, ¿no? ¿Cómo lo hacen los gabachos? ¿No? Esas sí son las pérdidas, más las pérdidas. Tiempo on, más mis pérdidas. Tiempo off, ¿no? Tiempo ya apagado. ¿Sale? Esa no hay problema. Entonces, estas son igual a quién. Pues va a depender de mi ciclo de trabajo, que es realmente lo que estamos haciendo, ¿cierto o no? ¿Sí? Por mi voltaje de on state, que es el que me dice. Ese es el voltaje que hay en la caída. ¿Sí? No. Por mi corriente de mi carga. Estas dos, fíjense, ya están dadas. Es que esto tendremos que haberlo visto, ¿no? Esto no tiene gran dificultad para comprobarse, ¿sí? Esto es algo muy normal. Por mi frecuencia de switcheo, ¿sí? Este es más un sexto igual. Sí, eso no cambia. Si se fijan, es un sexto. Lo único que si introducimos son los tiempos de encendido y o apagado. ¿No? Bueno. Pues vamos a subir valores. Nada más es 0.25, ¿cierto o no? O un cuarto, como lo quieran poner ustedes. ¿Sí? Estos son 2 volts. Sí. Bueno, 2. Estamos que son volts. Por mi corriente, ¿de cuánto era? 10 amperes, ¿no? Ahí está. Más. Este es un sexto, ya lo sabemos. BS son 100. ¿No? Por mi corriente de mi carga, 10 amperes, ¿no? $10 amperes por un microsegundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura la frecuencia? ¿Cuánto es la frecuencia? Es de Es el verso del periodo 333.33 kilohertz, profe. ¿Cómo calculan la frecuencia? Es periodo total, bueno, la inverso de periodo total. Ajá. Si está funcionando, que es el 25% hasta el 75%, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿Sí? entonces serían 3 microsegundos de periodo total, ¿no? ¿Cuánto nos da la frecuencia entonces? ¿Cuántos 300 kilohertz? 333.33. ¿Hertz? ¿Podrías repetir eso, por Kilohertz. favor? Sí, ¿no? Es kilohertz, profe. ¿Kilohertz? ¿Puedes repetir eso? Ajá. ¿No? Y acá que hacemos lo mismo, ¿no? Por 100. Por 10. Ahora son 2 milisegundos, ¿no? Microsegundos, perdón. Por 0.33 kilos. ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? tengo duda en la frecuencia. Ajá. ¿Cómo la sacó? Pues sumando el tiempo encendido y apagado. A ver,
¿Tu periodo de cuánto comprende? De un estado on y un estado off. ¿Sí? ¿O no? Este es mi periodo. Porque esto se vuelve a repetir. ¿Cuánto está el del on? Aquí lo vamos a poner. 0, 1, 2, 3. Este es mi tiempo en micros, ¿no? ¿Sí? ¿Quién fue el que preguntó? Yo fui. Sí, A ver, no veo. ¿Sí o no? sí. Bueno, entonces, ¿cuánto dura mi periodo? De 3, ¿no? 3. ¿3 qué? Microsegundos. Entonces, la frecuencia es igual a qué? ¿A qué es igual la frecuencia? La inversa del periodo. Eso, así de sencillo. Cosas bien sencillas. Luego van a decir que el maestro Raimundo no les enseño, ¿eh? 3 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Cuánto nos da? Calculadora. 233.33 kilohertz. Eso, ¿ya ven? ¿Sale? Yo, no vi quién fue, pero bueno, fue su compañero. Eso lo vamos a ver, después lo vamos a ver. Esto está muy sencillo, no tiene nada de complicado. Sale. ¿Cuánto nos dan el primero? 55, ¿no? Son watts, ahorita bueno, pues sabemos que son watts, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Cuánto nos dio el siguiente? ¿Cuánto nos dio, jóvenes? Un sexto, son 1000 entre 6, bueno, aquí, un micro por 33, un sexto. Este es el doble. A ver, ¿cuánto nos dio aquí? Va a dar 55.55. ¿Total? Sí, de esa parte. ¿Cuánto? 55.55. Entonces acá nos va a dar lo doble, ¿no? A ver, ¿cuánto nos dio acá? Sí, lo doble, profe. 111.11. 112, 11. 111. Ah, pues sí, ¿verdad? El doble. Entonces, ¿cuánto nos dio? $171.66. Sí. Entonces, sí, pues es bastante, ¿no? Y es bastante porque vean ustedes, el tiempo de apagado está haciendo un sistema muy ineficiente, ¿no? Realmente es muy, muy, muy poco. Sí. Lo que tendremos que hacer sería modificar ese ciclo de trabajo para minimizar pérdidas. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sale? Nada más ahorita, nada más era lo que yo quería que viéramos qué es lo que, para qué me sirve y qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y más que eso, bien, porque muchos van a quedar, ¿y para qué vemos IGBTs y no sé qué tanto? O para qué lo tratamos, ¿sí? Muchas veces nomás es las características y ya después vamos a dependiendo de la aplicación donde estemos, pues obviamente sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a tratar? ¿Sale, jóvenes? ¿Preguntas, dudas?
Yo sí, profe. El voltaje de on state dice Ujú. que es de 2 volts, ¿no? Pero la verdad no sé de dónde vino eso. Cuando es la caída de tensión real que tiene el transistor. Es cuando tú dices que... ¿Sí recuerdas el ejercicio que hicimos del diodo? Sí, profe, más o menos. Bueno, del diodo Stocky, bueno. ¿Te fijaste que está en estado encendido y apagado? Decimos que cuando tengo mi voltaje BS y mi diodo tiene una fuente que habíamos puesto punto cero, creo pues por cierto era punto 2 también. Bueno, era punto 2 volts, ¿sí? Entonces la caída. Cuando este conduce, ¿sí? Yo le resto a mi voltaje BS ese voltaje. Entonces tengo aquí una caída de tensión. Y esa caída de tensión es lo que yo tengo aquí. Eso es debido a mi transistor, a mi diodo. Entonces mi voltaje, mi transistor me tira 2 volts. Ah, ya, De profe. esos 100, realmente no estoy alimentando 100 volts a la carga, son 98. ¿Sí me explico o no? Sí, Entonces el profe. voltaje de estado activo del transistor son 2 volts. Aquí son 2 volts. Hay una caída. Sí. Y Ok. por eso les decía, eso sí se puede comprobar en el laboratorio, en la escuelita. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no? ¿O alguna duda más? Sí, profe, O nada ya más dice, que ya la duda ya creció. Bueno, es ¿Sí? un poco, porque no sé Pregunten, ustedes. de Hay dónde muchas cosas que vino. yo ya doy por entendido, que usted ya sabe, ¿no? Si ustedes no preguntan, pues bueno, ahí ustedes sabrán. Como siempre dicen uno. ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas? Ah, sí, profe, todavía tengo, A me ver, queda la ¿qué pasa? duda, o sea, sí sé, bueno, ahorita sí me explicó eso, pero no sé, ¿viene ya el fabricante lo dice? ¿O el valor de ese No. voltaje? Te puede dar ciertos valores de voltaje colector, emisor y todo lo que tú tienes, de las uniones, pero no te dice el voltaje ¿Por qué? Porque va a depender también del voltaje y las condiciones que tú lo sometas. Y eso no, tú lo vas a saber hasta que no le eches fuego. Digo, sí, hasta que no le pongas tu fuente de alimentación, no todos se comportan igual, ¿eh? Ahora, vamos a ver, vamos a ver, dices, sí son 100 volts, pero 100 volts que con qué, con tanto de rizo, con tantas, no sé, muchas cuestiones que eso no lo vas ni un fabricante te lo va a decir, ¿no? Ahí va a depender de lo que tú lo estés sometiendo, ¿sí? Ah, ok, profe, pero en Mm, este caso, ¿cómo se podría calcular esos 2 volts? Pues más que con lo que tú sepas, lo que vas a hacer. Si Te lo hiciste daba pruebas en... antes de, hasta que tú no, le metas, lo pongas a prueba. Por eso es importante someter, a ver, es que ustedes se me van piensan que no, bueno, ustedes no tienen la culpa, ¿sí? Cuando una cosa es que tú hagas un diseño, ¿sí? Empiezas a hacer la parte de la ingeniería básica y otra cosa es cuando tú empiezas a trabajar ya un diseño ya o quieres tener datos más precisos. ¿De qué va a depender? Pues obviamente va a depender de las condiciones que tú establezcas de operación y bajo qué condiciones va a operar. No hay otra, ¿eh? Sí. Lo que sí siempre se hace, por eso siempre se hacen prototipos, ¿sí? Y no uno, ni dos, como dice uno. En ocasiones se echan a perder mucho más. Bueno, no que se echen a perder, te sirve. Entonces, bajo esas condiciones tú estableces cuál te resultó mejor. Como dices, no es que en uno no tuvo 2 volts, tuvo 1.5, ¿no? Pues es mejor. Sí, pero mejor bajo qué condiciones. O tiene más, no, pero tuvo más que de atención, pero pues me conviene. Pues eso ya son condiciones o datos que tú vas a establecer. ¿Sí? Ahora, si tú agarras el de una marca y luego agarras otro, pues no van a ser los mismos. Tenlo por seguro. Aunque manejen 100 amperes, vamos a decirle que manejen 100 amperes que te puedan conducir 20 y 50, pues eso no es el problema. El problema es bajo qué condiciones lo vas a hacer.
Sí, una. La otra, que se nos olvida, ¿sí? Cuando tú haces un diseño, debe de cumplir cierta normatividad a fuerzas, ¿sí? Y ahí es donde se caen, ¿sí? Porque no es a gusto de como uno quiera. Debe de cumplir con ciertas normatividades de seguridad y de calidad, como siempre se dice. ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Ya me voy a César, ¿sí? Entonces sí hay muchas condiciones. Lo vamos a ir, si quieren, a ver, yo te entiendo ahorita también. Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita que vemos, que vamos a empezar a ver este rectificador. El no controlado, el clásico, el sencillito, ¿sale? Para que ustedes vean una parte. Digo, es una parte porque no vamos a ver muchas cosas también igual. ¿Sí? Por eso les digo, una cosa es hacer cálculos preliminares básicos y después ya empieza a hacer uno otro tipo de análisis. ¿Sí? Y el que siempre se hace es el de pérdidas y seguridad, ¿sí? Protecciones, cosas que nosotros aquí no vemos. ¿Sale? No crean que es nada más. Por eso siempre les reclamo, y bueno, pues siempre cuando ustedes dicen que o hacen sus trabajos de tesis, ¿no? Dicen de que diseñan, digo, a ver, yo quisiera que alguien me enseñara, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí hay mucho. Vamos a ver mucho de eso. No te preocupes por esto, ¿eh? Vamos a ver más cosas más adelante que espero. Que sí, que las dudas que tienes ahorita después los vayamos agrandando, como dice uno, ¿no? ¿Sale, César? Sí, profe. Bueno, Gracias. ¿alguien más? ¿O algo más, César? No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Dónde se fue? Ya se fue. No es cierto, acá está Natalie. ¿Preguntas, Natalie? No, ¿Dudas? pues sí, todo bien. ¿Sí? Raúl Mata. ¿Qué pasó, Raúl? Ya Raúl se fue, ya ven. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, al rato les subo su tarea otra vez y nos vemos el